Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a estudiar lo que es el polinomio y sus elementos. Primero vamos a identificar lo que significa esta palabra, polinomios. Viene de una palabra compuesta por poli y nomios. La palabra poli significa muchos y nomios significa términos. Uniéndolas entonces tenemos un significado de muchos términos. Esto lo que nos trae a entender es que cuando veamos un polinomio vamos a tener gran cantidad de elementos asociados entre sí. Matemáticamente la forma de asociar los elementos es a través de las operaciones que conocemos: multiplicación, división, suma o resta. Es bueno entender que estamos en la parte algebraica, donde vamos a encontrar elementos numéricos y también elementos que son algebraicos o letras, ¿sí? Variables como tú las conoces. Así que vamos ahora a ver los diferentes tipos que podemos encontrar. En la vida estarás familiarizado con una terminología parecida. Por ejemplo, cuando hablamos de politeísmo, también nos encontramos con la iniciación de la palabra poli, indicando lo que es muchos. Si unimos poli con teísmo, estamos hablando de muchos dioses. En épocas antiguas, las personas o los seres humanos, las sociedades, creían en diversas deidades, por ejemplo el sol, la lluvia y así sucesivamente. Quiere decir que era una fe politeísta. Hoy día creemos y conocemos a un solo Dios, entonces hablamos de monoteísmo. Los prefijos en la palabra de esta manera indicarán muchos, pocos o uno de lo que estamos haciendo referencia. Si hablamos varios idiomas, estaremos hablando de políglotas. Si estamos hablando de varios matrimonios, seremos entonces polígamos. En el término matemático, polinomio se refiere entonces a muchos términos, entendiendo los nomios como su significado en términos. De esta manera, así como politeísmo son muchos dioses y monoteísmo es un dios, yo soy monoteísta porque creo en un solo dios, también vamos a tener en el mundo de los polinomios mono, bi y tri. Quiere decir que podemos encontrar monomios, binomios, trinomios. Cuando hablamos de monomios, hablamos de un término. Binomios, hablamos de dos términos. Trinomios, hablamos de tres términos. Más de tres pudiéramos entonces englobarlos en polinomios. De esta manera lo que nos quedaría es aprender lo que son los términos matemáticos para poder entonces enlazarlo con la palabra polinomios. Ya vimos, si hablamos de deidades, muchos, politeísmo, entonces conocemos las deidades, los unimos y podemos decir que somos politeístas. Personas como yo que tenemos un solo Dios y una fe de un solo Dios, entonces somos monoteístas. ¿Cómo saber si estamos en presencia de un polinomio, monomio o binomio? Bueno, contando los términos. Pero ¿sabrás tú lo que es un término? Bueno, para eso estamos aquí, para enseñártelo. Un término es la asociación de números o variables que se separan uno de otro por los símbolos de más o menos. Quiere decir que todo lo que yo tenga agrupado sin que haya un símbolo más o menos representa un término. Veamos. Aquí está el símbolo de más. Los símbolos más y menos me separan los términos. Si no hay, no, entonces hay separación del término, estamos hablando de un término. Esto que está acá en su conjunto, 3x a la 2, entre ellos no hay símbolos de más ni símbolo de menos. Quiere decir que pertenecen a un mismo término, pero seguidamente encontramos un símbolo más. Ahí me está diciendo las matemáticas que termina un término para dar inicio a otro.
7x a la 4, entre ellos mismos no hay un símbolo de más ni de menos. Quiere decir que conforman un término en sí solo. Cuando proseguimos encontramos un símbolo negativo indicándonos que se termina el término y comienza otro. Quiere decir que este es un trinomio, un término, dos términos y tres términos. Vamos a repetir lo más importante. Un polinomio va a constar de varios términos. Puede ser un término, se llamará monomio, dos términos se llamará binomio, tres términos como este se llamará trinomio, y si tiene cuatro o más podemos englosarlos en la palabra polinomios. ¿Cómo sabemos los términos o los podemos identificar? Bueno, buscando los símbolos más o menos. Ellos son los que nos los van a separar. Aquí tenemos un símbolo más. Me separa lo que está antes de lo que está después. Quiere decir que hay un término antes y un término distinto después de él. Aquí hay un símbolo menos, igualmente me separa el término anterior con el término siguiente. Cada término va a tener números o letras y variables también llamadas. El primero es 3x a la 2, el segundo 7x a la 4 y el tercero es 8x. El tercero es negativo. Tenemos en la pizarra tres expresiones algebraicas, la A, la B y la C. Vamos a identificar cuál de ellas son monomios, binomios o si tenemos algún trinomio. Acuérdense que para separar los términos tenemos que buscar los símbolos más y menos entre ellos. Comenzamos con el A. Tenemos menos 6 cuartos de xy cuadrado z. Vemos que en esta expresión tanto números como letras están unidos sin separación entre ellos de símbolos más y menos. Hay adelante un símbolo menos indicando que este término es negativo, pero se trata de un solo término. No hay otro símbolo que me separe alguna de las expresiones. Estamos en presencia entonces de un monomio. Recuérdate que el prefijo mono es indicativo de un solo. Monoteísta, un solo Dios. Monomio, un solo término. Entonces, la expresión número A, o expresión señalada por la letra A, concierne a un monomio. Veamos la B. Tenemos 5xy cuadrado, delante del 5 no hay nada, eso es indicativo que es positivo. Acuérdense que el único símbolo que puede estar o no estar es el positivo. Y después hay un símbolo menos que me separa esta expresión de la que viene. Él me indica que termina esta expresión y comienza otra. Quiere decir que hay dos términos. Esta segunda expresión es 8zx y no hay entre ellos símbolos negativos ni positivos, por lo que pertenecen a una misma identidad, dándonos entonces a conocer que estamos adelante de un binomio, dos términos, bilingüe, dos idiomas, binomio, dos términos. La C, no hay símbolo más y menos entre ellos. Tenemos 3xy, zw entre 4. Todo es un solo término. Esto es un monomio. He colocado en la pizarra otra expresión que nos va a ayudar a entender y conocer los elementos de un polinomio. Primero identificamos cuántos términos hay. Símbolo menos separando un término de otro, símbolo más separando un término de otro y así sucesivamente. Contamos los términos 1, 2, 3, 4, 5. En presencia de 5 términos no nos queda más que decir que es un polinomio, muchos términos. Ahora, vamos a identificar los elementos que conforman un polinomio. Presta mucha atención porque esto es realmente importante.
Vamos a comenzar con lo que es el grado del polinomio. El grado de un polinomio se define como el mayor exponente de sus variables. La variable es la letra. En este polinomio, la letra o variable es la x, se mantiene. En ese caso, vamos a buscar el mayor exponente de esa variable, el cual me va a decir de qué grado es el polinomio. Esta variable tiene exponente 4, esta variable tiene exponente 3, esta variable tiene exponente 2, esta variable tiene exponente 1 y este no tiene variable. Significa que el mayor exponente es el 4. Al ser el mayor exponente 4, este polinomio es de grado 4. Repetimos, el grado de un polinomio es el mayor exponente de su variable. Ahora vamos a entender lo que significan los coeficientes. Es nuestro segundo elemento por esta clase y hay que entenderlo. Los coeficientes son los números que acompañan a la variable. Siempre se ubican adelante de ella en cada término. Cada término tiene un coeficiente igual o distinto a los demás. Vamos a ver el primer término de este polinomio. Adelante de la x tenemos el 8 positivo. Quiere decir que el coeficiente de este primer término es el 8. El coeficiente del segundo término es el número que está delante de la variable y es el menos 7. El coeficiente del tercer término es el número que está delante de la variable y es el más 2. Aquí tenemos el más 21 y este que está aquí es el 7. Tú te preguntarás, pero el 7 no tiene variable. Por no tenerla, él se denomina término independiente o coeficiente independiente. De esta manera hemos encontrado los coeficientes que acompañan a cada variable. Cuando estamos en presencia de un término que no tiene la misma, que no tiene variable, ese término se conoce como término independiente. En este polinomio, el término independiente es el más 7. Los demás términos son dependientes de la variable, porque la tienen. Ella los va a identificar. El 7 no tiene variable, pasa a ser entonces una constante. Estamos en presencia de otro polinomio cuya variable ya no es la x, es la z. De esta manera identificamos la incógnita variable del polinomio por la letra que él posee en todos sus términos. Este polinomio es de una variable y ella es la z. Vamos a identificar cuántos términos tiene. Un término, 2, 3, 4 términos. Sería entonces un polinomio de 4 términos. Los coeficientes, el del primer término, menos 6, el del segundo término, más 8, el del tercer término, menos 2, y el que llamamos término independiente por no tener variable es el más 8. El grado de este polinomio es el mayor exponente de la variable y es grado 4. Vamos ahora a otro concepto u otra terminología y es observar que el polinomio esté completo o no. Si es el caso en que no está completo, debemos entonces llevarlo a una expresión completa, valga la redundancia. Para saber si un polinomio está completo debemos ver los exponentes de la variable. Todas deben estar. Tenemos Z4, Z3, Z1. No encontramos el Z2, Z3 a Z1. El Z elevado a la 2 no está presente, quiere decir que ese término no está, el polinomio está incompleto. La forma entonces de llevarlo a una expresión bien desarrollada es agregar el Z2. ¿De qué manera? Agregando coeficiente 0, es decir, no hay Z2.
Para matemáticamente decir que no hay z a la 2 es igual decir 0z2. Lo completamos, veamos. Dejamos menos 6z a la 4 más 8z a la 3 y después de él vendría z a la 2. Pero como no hay, vamos a colocar 0 z a la 2. Fíjense, no existe el término cuya variable sea elevado a la 2 o al cuadrado. Por no existir y yo quiero completar mi polinomio, debo agregarlo. La manera de agregarlo es colocarle un coeficiente 0 que me diga no hay z a la 2. Después viene menos 2z a la 1 y el más 8, que es el término independiente. Es el mismo polinomio. Matemáticamente su valor es idéntico. Lo que pasa es que expresé de manera completa todas sus variables. Z4, Z3, Z2, Z1 y término independiente. Esta es la manera de desarrollar un polinomio completo basado en la existencia o no de sus términos. Vamos ahora a analizar este otro polinomio. Es un polinomio de grado 6 porque el mayor exponente de la variable es el 6. La variable para este polinomio es la letra n, es de una sola variable. Es un polinomio porque tiene grado 6 y debería entonces tener más de 3 términos. Este es un término, otro y otro término. El término independiente es el 10 porque no tiene variable. Y los coeficientes observables son el menos 5 para el primer término, el menos 4 para el segundo término, el más 8 para el tercer término y el 10 para el término independiente. Pero nos damos cuenta de algo, es un polinomio incompleto. Del exponente 6 salta al 3, al 2 y al término independiente. Si tenemos un polinomio como este que está incompleto y deseamos o tenemos que completarlo, recordemos que tenemos que agregar las variables con exponente que faltan y agregarle coeficiente 0 indicando que no hay elementos de ese término. Vamos a completarlo. El primero sería el mayor o el grado del polinomio. Vendría el n a la 5, como no hay, lo completo positivo y agrego el 0 para indicar que no hay n a la 5. No hay n a la 4, luego sigue el n a la 3 tal cual él es, luego el n a la 2 tal cual él es y no hay n a la 1. Tengo que completarlo como 0n a la 1 y luego viene el término independiente. De esta manera he construido un polinomio completo con todos sus elementos dependiente del grado del polinomio. El grado es 6, debe haber entonces 7 términos porque se le suma el que es independiente. Por último, en el desarrollo de este video vamos a conocer lo que es el ordenamiento polinomial de manera decreciente y de manera creciente. Eso significa que vamos a organizar los términos del polinomio. Organizarlos de mayor a menor significará decreciente. Y organizarlo de menor a mayor significará creciente. De esta manera, el orden creciente o decreciente va a depender de las variables y de sus exponentes. El mayor exponente, el grado del polinomio, me va a decir quién es el mayor hasta el término independiente, que es el menor. Hay que completar
y hay que organizar. Veamos, este polinomio está desordenado porque comienza con x a la 2, luego x a la 7, x a la 5, x a la 1, x a la 3. No está organizado ni crecientemente ni de manera decreciente. Vamos primero a completarlo de manera decreciente, de mayor a menor. Busco cuál es el grado. El grado es el 7 porque es el exponente mayor. Quiere decir que él debe ser el primero en el ordenamiento decreciente, mayor. El grado 7. Después vendría el x a la 6, pero no hay x a la 6, lo completo. Y voy en orden de manera decreciente, 7, 6, 5, 4. Eso es ir de mayor a menor. Si hay x a la 5, lo coloco tal cual él es. Busco el x a la 4, no hay, lo represento por un 0 porque no hay. Viene el x a la 3, aquí lo tengo, 8x a la 3. Y vuelvo a verificar, 6x a la 7, 0x a la 6, 3x a la 5, 0x a la 4, 8x a la 3. Fíjense, hasta este punto voy ordenando los términos de mayor a menor por el exponente de la variable. El que no exista en mi polinomio original lo completo con coeficientes ceros. No hay término con x a la 6, no hay términos con x a la 4, pero lo agrego para tener un polinomio visualmente completo. Después del x a la 3 vendría el 5x a la 2, el 6x a la 1 y vendría el término independiente. El término independiente es aquel que no tiene variable. Este tiene variable, tiene variable, tiene variable, tiene variable, tiene variable. Quiere decir que no hay elemento sin variable. Eso representa el 0. Vamos a verificar entonces. 6x a la 7 ya fue ubicado. 0x a la 6 no hay, por eso coloqué 0. 3x a la 5 ya fue ubicado positivo como él es. 0x a la 4 porque no había en mi polinomio original. 8x a la 3 positivo ya fue ubicado. Menos 5x a la 2 ya fue ubicado tal cual él es. 6x a la 1 negativo ya está ubicado. Y de esta manera todo mi polinomio fue organizado de manera decreciente. Esta forma es decreciente, de mayor a menor. Mayor exponente, menor exponente. Hacerlo de forma creciente es lo contrario. Comienzo desde el término independiente, luego el x a la 1, luego el x a la 2 y lo voy ordenando al revés, sin equivocarme, prestando mucha atención a los números y letras y tratando de ser lo más organizado posible, porque un error de símbolos me costará la realidad o validez del ejercicio. En este caso debo tener mucho cuidado, no solamente saber o conocer, sino también organizar bien la información y que no haya ningún error ni en símbolos, ni en números, ni en letras. De esta manera ya hemos estudiado los elementos de un polinomio, los polinomios en sí, y podemos identificar cualquier cosa que nos pidan acerca de este tema.